Gracias, Jorman. Queridas y queridos detectives, después de todas las fuentes históricas que hemos revisado con detalle en busca de pistas sobre el rol de la mujer en distintos momentos de la historia del Perú, estoy segura de que ustedes ya tienen algunas conclusiones sobre esta investigación. Para conversar un poquito sobre los resultados de nuestra investigación, hoy están Martín de Moquegua, Naomi de Piura, Jan y Xiomara de Lima. Inviten a sus familiares a unirse, porque este debate sobre el rol de la mujer en la historia y en nuestra sociedad actual es de todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos con las preguntas. ¿Tú te habías dado cuenta de que hay muy pocas páginas dedicadas a las mujeres en los libros de historia? No me había dado cuenta porque no suelo leer tantos libros de historia, pero pienso que deberían dar más importancia a las mujeres en la historia del Perú. Bueno, no me había dado cuenta de que había algunas páginas dedicadas a las mujeres en la historia del Perú. Sí me he dado cuenta al leer los libros y hay poquísimas páginas que se hablan de las mujeres, pero en la actualidad ha cambiado mucho. Sí me había dado cuenta que no le daban un rol protagónico a las mujeres que se le da a los hombres hoy en día en la historia del Perú. ¿A qué crees que se debe? Porque yo creo que antes daban más preferencia a los hombres que a las mujeres. ¿Qué rol han jugado las mujeres en la historia del Perú? Ellas jugaron un rol muy importante, ya que gracias a ellas se otorgaron derechos a todos por igual, al ser valoradas y vistas como mujeres fuertes. Han jugado un rol muy importante porque hemos conquistado espacios, como por ejemplo, hacer respetar nuestros derechos. La mujer ha estado siempre activa y ha cumplido importantes roles en la historia del Perú. ¿Hay alguna mujer de nuestra historia que admiras? ¿Por qué? Sí, admiro a la escritora y poetisa moqueguana Mercedes Cabello de Carbonera, ya que ella escribió 6 novelas, siendo las más exitosas en la literatura peruana. Sí, a María Elena Moyano, porque ella luchó por el bienestar de nuestras familias y por la defensa de nuestros derechos, en especial la de la mujer. ¿Crees que ahora las mujeres tienen más libertad para desarrollarse y mayor reconocimiento? Sí, porque los gobiernos de turno se han promulgado leyes que favorecen a las mujeres social y profesionalmente. Yo creo que sí, porque las mujeres de ahora son más aguerridas, más luchadoras, ya que antes eran más calladas. ¿Qué tipo de cosas han cambiado? Bueno, las mujeres han logrado ocupar puestos laborales y políticos a lo largo de la historia. Yo creo que han cambiado la forma de ser, la forma de pensar y luchar por lo que se propongan. ¿Qué cosas crees que aún deben cambiar sobre la valoración que se le da a la mujer en la sociedad? Que se brinde o amplíe las oportunidades para que las mujeres cumplan un rol importante en el desarrollo del país. Creo que las leyes hacia la mujer, ya que son muy blandas y necesitamos leyes más drásticas para evitar un mayor índice de maltrato y abuso hacia la mujer, ya que en algunos casos llega hasta la muerte. Que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y que exista la igualdad. ¿Cómo podemos contribuir a lograr esos cambios? Preparándome bien para desempeñarme bien ante la sociedad y de esa manera ayudar al progreso de mi ciudad y crecer profesionalmente como mujer. Haciendo respetar nuestros derechos y nuestros valores. Creo que el Poder Legislativo debería proponer más leyes que favorezcan a las mujeres. Gracias por sus respuestas, chicas y chicos. ¡Nos vemos! Qué interesantes las opiniones que han podido formar a partir de todas las fuentes que hemos consultado. Como siempre, para guiarnos en nuestra investigación, hoy tenemos a la profesora Patricia Izaguirre. Hola chicas y chicos, hola Yanira, estoy muy feliz de estar aquí, hoy para dar el último paso en esta investigación tan interesante. Creo que nos permitirá construir una interpretación histórica sobre si las concepciones que se tenían de la mujer y el trato que se les daba han cambiado o aún permanecen en la actualidad. Y estos son los criterios que debemos tener en cuenta para hacerlo. 1. Al sustentar mi posición, explico si las fuentes utilizadas son narraciones o interpretaciones. 2. Utilizo diversas fuentes históricas al sustentar mi posición y las complemento unas con otras. 3. Identifico las características de la época en la que fueron producidas esas fuentes. 4. Al sustentar mi posición, utilizo las convenciones temporales, años, siglos, nombres de periodos o etapas.
Toma en cuenta los hechos ocurridos al mismo tiempo y aquello que cambia y lo que permanece. Y por último, al sustentar mi posición, explico el trato que recibieron las mujeres debido a la llegada de los españoles, usando conceptos sociales, políticos y económicos, y diversos términos históricos. Como ven, las fuentes que hemos consultado son muy importantes para poder sustentar nuestro argumento. Así es, las fuentes nos han dado pistas que nos permitirán responder preguntas como ¿cuáles eran los roles de las mujeres en el pasado? ¿Permanecen o han cambiado en la actualidad? ¿Cómo se relacionaban hombres y mujeres en el pasado? ¿Cómo se relacionan ahora? Para analizar la vida de la mujer en el Tahuantinsuyo, tomamos diversas fuentes, como los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega. Y las pudimos contrastar y complementar con información de fuentes secundarias, como el artículo de la historiadora Gracia Ortiz, La mujer en la crónica de Indias, la Agya. Claro, ahí hicimos el primer gran descubrimiento de nuestra investigación, cuando encontramos que en el Tahuantinsuyo las actividades textiles eran compartidas por hombres y mujeres. Y averiguamos que también trabajaban juntos la tierra, como nos muestra esta ilustración de Guamán Poma de su nueva crónica y buen gobierno. Complementando varias fuentes, podemos ver un panorama más completo y claro. Por eso siempre que emprendemos una investigación histórica, debemos recurrir a diferentes fuentes. No nos quedemos con una sola. Ahora les pregunto, ¿crees que ahora existen labores para hombres y labores para mujeres? ¿Hay semejanzas en este aspecto con el Tahuantinsuyo? Creo que hoy las mujeres compartimos espacios con los hombres, pero que hemos tenido que esforzarnos mucho para poder estar ahí. Ahora tenemos mujeres escritoras que se hacen oír en todo el mundo, ingenieras que destacan en otros países, directoras que muestran nuestra realidad, mujeres que lideran nuestro rumbo y que le pueden ganar a cualquier persona haciendo lo que mejor saben hacer. Pero siento que aún hay estereotipos que siguen limitando el desarrollo de las mujeres en algunos campos y de los hombres en otros. A veces escucho cosas como que la repostería y la cocina en general no es cosa de hombres, o que las mujeres no deberíamos intervenir en política. Y si ya sabemos que en el Tahuantinsuyo no existían límites estrictos en el ámbito laboral entre lo femenino y lo masculino, ¿de dónde creen que pueden provenir estas ideas? De la cultura de la Edad Media europea que luego se trasladó a la colonia. Todas nuestras fuentes han probado que en Europa medieval la mujer era considerada un ser inferior. ¿Cuáles son tus evidencias? Vamos a una brevísima pausa mientras busco las fuentes históricas para sustentar mi posición. No cambien de canal que ya venimos. Esperar. Así que decidimos cambiar. Encierro por libertad. ¿Cómo? Abriendo las puertas, no la de nuestras casas, sino la de la imaginación. Les presentamos Más Libros, Más Libres, una campaña del IRTP y la Biblioteca Nacional del Perú, que busca hacernos viajar a través de la lectura. La Mancha de Don Quijote, El Camino Amarillo de Oz, o 20.000 leguas en las profundidades del océano. Lugares increíbles a solo una página de distancia. Salir de casa sin necesidad de salir es a través de la lectura. Creo que ese es el mensaje principal de la campaña Más Libros, Más Libres. A través de diferentes piezas audiovisuales, apariciones en prensa y radio, iniciativas digitales y un gran amor por la literatura, dejamos claro el mensaje. Quedémonos en casa, pero viajemos con la imaginación a través de los libros. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta. Durante la pausa junté mis evidencias para sustentar que la mujer era considerada inferior al hombre. Por eso, de soltera dependía del padre y ya de casada de su esposo. Es cierto, durante esos periodos las mujeres, por el hecho de serlo, vivían bajo muchas restricciones que les impedían ejercer actividades en la vida pública. Cuéntanos qué evidencias encontraste. Este extracto de las leyes de Toro. La mujer durante el matrimonio no puede sin licencia de su marido repudiar ninguna herencia que le venga ex testamento ni ab intestato. Pero permitimos que pueda aceptar sin la dicha licencia cualquier herencia ex testamento e ab intestato
con beneficio de inventario y no de otra manera. Aquí vemos que la condición de la mujer dentro del matrimonio era de absoluta dependencia. Y eso no es todo. Me acordé de esta otra fuente. La mujer no podía, ni en su mayoría de edad, desempeñar puesto público alguno, ni ejercer funciones judiciales, excepto en casos autorizados por la corona, tal como encomiendas o cacicazgos. Se considera a la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en testamento, ni ser fiadora, y tampoco podía ser encarcelada por deudas. Ay, de solo leerlo me molesto. Por suerte nací en esta época en la que tengo una voz y puedo dedicarme con libertad a lo que me gusta. Ahora tenemos leyes que establecen la condición de igualdad entre hombres y mujeres. Eso es un gran avance, pero eso está en el papel. En la calle, en la sociedad, todavía no se reconoce plenamente esa igualdad. Por eso, todavía tenemos grandes brechas en temas como educación, salarios y representatividad. Profesora, ¿podríamos decir que los estereotipos que existen actualmente pueden tener su origen a partir de la concepción que se tenía de la mujer como inferior al hombre? Es una pregunta muy compleja. Para ello necesitaríamos indagar en más fuentes sobre el rol de las mujeres en otras épocas de nuestra historia. Nuevamente, las fuentes son muy importantes en la reconstrucción del pasado, ¿verdad? Sí, Yanira, es a partir de la investigación en diversas fuentes que podemos extraer conclusiones. Lo que sí tenemos claro es que a pesar de las leyes, aún existen limitaciones para las mujeres. Si esto es así para las mujeres de hoy en día, que tenemos leyes que protegen nuestros derechos, imagínense cómo fue para las mujeres de la Edad Media o la colonia. ¿Cuántas actividades, cuántas labores, cuántos intereses en los que no pudieron desarrollarse? Ahora sabemos que esas limitaciones impuestas a la mujer estaban reguladas a través de las leyes. Antes se pensaba que la mujer solo pertenecía a la casa, como madre y esposa. Ahora, ese pensamiento ha cambiado para reconocer que podemos estar en la casa, en la universidad, en las oficinas, en los medios. Ahora, asumimos que tanto mujeres como hombres podemos realizar las mismas actividades. Volvamos a nuestras fuentes. Ahora analicemos lo que nos reveló María Rostorowski en su artículo La mujer en el Perú prehispánico. Numerosas son las referencias en los documentos de archivos sobre la existencia de mujeres jefas de sus señoríos, que ejercían directamente el poder. El hecho indica que el privilegio del mando y de la autoridad no fue exclusivo del varón. Profesora, ¿nos puede dar un ejemplo de una mujer poderosa de nuestra historia? Está la dama de Cao, una mujer mochica muy poderosa que gobernó en el norte del Perú hace 1700 años. ¡Asu! Hace 1700 años tuvimos mujeres gobernantes y sin embargo, en toda nuestra historia independiente aún no hemos tenido una mujer presidenta. Chicas y chicos, las y los invito a hacer una comparación entre la concepción de la mujer en el Tahuantinsuyo y la de los conquistadores. Pregúntense, ¿creen que hubo cambios a raíz de la llegada de los españoles? ¿La vida de las mujeres indígenas habrá seguido igual? Comparemos la información que ya tenemos del Tahuantinsuyo con una sobre las mujeres que fueron llegando poco a poco a América. Las mujeres que emigraban a América quedaban sujetas al mismo régimen jurídico que tenían en la península, contenido en las leyes de Toro, de 1505. El derecho castellano de familia, que estuvo vigente en la América hispánica, las trató siempre como menores de edad, que necesitaban protección. Dentro de la vida familiar, siendo niña o mujer soltera, quedaba bajo la autoridad y tutela del padre. Si el padre moría, quedaba bajo la tutela de su madre o parientes, o de la persona designada por el juez hasta los 12 años. Es importante que consideremos que las ideas que acabamos de leer no salieron de la nada, sino que fueron una continuación de las ideas de la Edad Media. Claro, recuerdo que había preferencia por tener hijos y no hijas, ya que los hombres eran los que heredaban las propiedades y conservaban el linaje de la familia. Además, en esa época, el deber de las mujeres era ser esposas y madres, y lo peor es que les tocaba todo el cuidado de los hijos a ellas solas. Aquí está la evidencia.
La madre sufre mayores trabajos con los hijos que no el padre. Lleva muy grandes trabajos en criarlos ella por sí misma. Y además de esto, porque los hijos, mientras que son pequeños, más necesitan la ayuda de la madre que del padre. Y porque todas estas razones sobredichas caen a la madre hacer y no al padre. Recordemos que ese era el pensamiento aceptado de la época. Ahora vivimos en otro tiempo, en el que las labores y responsabilidades deben ser compartidas por todas y todos los integrantes de la familia, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de cada persona. Siento que nuestra investigación nos ha llevado en un viaje por nuestro pasado, en el que hemos podido ver todos los roles que ha asumido la mujer. Es verdad, hemos sido guerreras, como la mujer del manto verde, que lanzaba muy bien las flechas en Europa medieval. Hemos tenido poder, como las mujeres curacas o capullanas, y también hemos asumido los roles de madre y esposa, pero con poder, como el caso de doña Ana de Borja, virreina del Perú. Entonces, es importante que identifiquen estos roles en la familia, en la vida política o en las actividades económicas. ¿Estos roles se asumen exactamente igual que en el pasado? Ahora acompáñame a leer la norma más importante de nuestro país. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Nuestra Constitución es clara respecto al derecho a la igualdad de toda persona. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. El Estado, a partir de lo que nos dice nuestra Constitución, ha emitido normas de protección de los derechos de la mujer, en vista que en nuestra sociedad lamentablemente se evidencian situaciones de discriminación que la colocan en condiciones de desventaja o riesgo frente a los hombres. Tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que dice: del objeto y ámbito de la aplicación de la ley, la presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. Y también está la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia, que dice: la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Es importante que todas y todos conozcamos nuestros derechos y los de los demás. La igualdad se logra con leyes que nos protejan, pero también con acciones. Y eso está en poder de cada una y cada uno de nosotros. Empecemos por casa. Veamos cómo están distribuidas las tareas y responsabilidades. Hagamos que sean justas y equitativas. Y fuera de casa, hagamos valer nuestros derechos y respetemos los de las personas que nos rodean. Una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y responsabilidades para mujeres y hombres, es posible con el compromiso de todas y todos. Hablen con sus familiares, con sus amigas y amigos, y continúen indagando en nuestra historia para comprender los problemas de nuestro presente a través de la reconstrucción del pasado. Ese es el primer paso. Ahora vamos con nuestro bloque de preguntas para que no les quede ninguna duda antes de ir con el reto de hoy. Hola, por todas las fuentes que hemos leído sobre el trato que los españoles le dieron a la mujer, ¿podemos afirmar que los españoles fueron malos? Entiendo que para ustedes, ahora leer que las mujeres vivían sujetas a tantas restricciones puede sonar a tortura o que los españoles fueron malas personas, pero ese es un juicio de valor. Recuerda que para comprender un hecho en la historia debemos situarnos en ese tiempo y entender la forma de pensar de la época. No podemos juzgar el pasado con los criterios del presente. Esto hay que recordarlo siempre que estemos estudiando cualquier hecho o proceso histórico. Vamos con Ruth y su pregunta.
Hola, me ha gustado descubrir que las mujeres en la sociedad incaica podían tener mucho poder e incluso ser líderes y dirigir una población. ¿Esto podría ser una diferencia con respecto a la concepción de la mujer en la sociedad medieval? Efectivamente, según refieren las fuentes, existieron mujeres jefas en el Tahuantinsuyo y las fuentes no reflejan esta misma concepción de la mujer en la sociedad medieval. Sin embargo, debemos tomar en cuenta el contexto histórico en el que se desarrollaron ambas culturas, cuyas costumbres y tradiciones fueron muy diferentes. Es el turno de la última pregunta. Hola chicas y chicos del segundo secundaria, aún somos estudiantes. ¿Cuál es nuestro rol en este tema? La desigualdad entre mujeres y hombres es un problema social y por eso nos incluye y afecta a todas y todos. Nos corresponde rechazar cualquier acto o situación que vulnere los derechos de la mujer. Como estudiantes, lo mejor que pueden hacer es conversar, crear diálogos para que se hable del tema, para que se manifiesten las diferencias e identificar los problemas. Ustedes pueden ser agentes de cambio para construir una nueva historia. Una más justa para todas y todos. Y recuerden siempre que lo que hagan o dejen de hacer construye nuestra historia. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hacernos consultar tantas fuentes y contrastarlas para poder comprender mejor nuestra historia. Ha sido un placer poder participar de una discusión tan importante. Espero que esta conversación no se quede aquí, que la lleven a la mesa, a sus clases, a sus redes, para que más personas puedan empezar a reflexionar sobre la sociedad en que vivimos. Suerte a todas y todos con su reto. Chicas y chicos, declaro terminada nuestra investigación. Ahora sabemos que la mujer siempre ha estado ahí en la historia, asumiendo diversos roles y conquistando nuevos espacios. Hoy hemos revisado todas las pistas que recogimos durante estas 2 semanas para construir nuestra propia interpretación histórica sobre si las concepciones que se tenían de la mujer y el trato que se les daba han cambiado o aún permanecen en la actualidad. Ahora les toca a ustedes organizar todas sus ideas, opiniones y conclusiones para cumplir con el reto de hoy. Elabora un texto argumentativo en el que explique si las concepciones que se tenían de la mujer y el trato que se les daba en el pasado han cambiado o aún permanecen en la actualidad. Ya saben que seguir los criterios no solo les servirá para autoevaluarse al final, sino que les ayudará mucho al momento de escribir. Recordémoslo. 1. Al sustentar mi posición, explico si las fuentes utilizadas son narraciones o interpretaciones. 2. Utilizo diversas fuentes históricas al sustentar mi posición y las complemento unas con otras. 3. Identifico las características de la época en la que fueron producidas esas fuentes. 4. Al sustentar mi posición, utilizo las convenciones temporales, años, siglos, nombres de periodos o etapas. Tomo en cuenta los hechos ocurridos al mismo tiempo y aquello que cambia y lo que permanece. Y por último, al sustentar mi posición, explico el trato que recibieron las mujeres debido a la llegada de los españoles, usando conceptos sociales, políticos y económicos y diversos términos históricos.